Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos ayuda en el despertar de conciencia. Hoy, en este viernes 27 de febrero, seguimos con la continuación del material que estamos viendo. Recuerden suscribirse los que no lo han hecho. Espero que hayan repasado el video del programa anterior y hayan hecho sus anotaciones. Igual hagan anotaciones con mediten mucho, reflexionen, saquen conclusiones y sin más comenzamos con el programa de hoy, viernes. La mutación occidental de la religión a la espiritualidad. Hanegraaff nos recuerda que ya Durkheim advertía que las religiones individuales, aquellas que el individuo establece para sí mismo y celebra por sí mismo, están presentes en todas las sociedades. Estas no solo han sido muy frecuentes a lo largo de la historia, que parecen llamadas a convertirse en la forma eminente de la vida religiosa. Durkheim en la actualidad decía que en la actualidad se trata de uno de los grandes movimientos esenciales de la modernidad occidental. Hoy no son las religiones institucionalizadas las que imponen un conjunto de normas incuestionables. Disculpen, pero ya la cosita empezó a moverse. A los creyentes, sino que son estos los que toman de las diversas tradiciones existentes los elementos que necesitan. Para entender este proceso, cabe distinguir entre la religión entendida como una creencia común, una validación comunitaria, carismática o institucional de la creencia, y lo que entendemos por religioso, como una dimensión fundamental del ser humano que puede expresarse de forma individual a través de una creencia que se autovalida. El autor pionero en la distinción entre forma y contenido, o entre religiosidad y religión, fue George Simmons al principio del siglo pasado. Ya entonces se interesó simultáneamente por la permanencia y la variabilidad de la vida religiosa, lo que ha convertido en un autor de máxima actualidad. Así, ser religioso no implica formar parte de un grupo u organización humano en el mundo. El sustantivo religión parte de la imagen de una serie de esferas de acción, economía, ciencia, política y también religión, separadas entre sí por fronteras claramente trazadas. El adjetivo para religioso, en cambio, tiene en cuenta cuán desdibujado y falto de límites está lo religioso con todos sus paradojas y contradicciones, dando así cabida en el horizonte visual a una alternativa sincrética al sustantivo monoteísta religión. También se ha utilizado el término de sagrado para designar la experiencia personal e íntima de carácter universal, subjetiva y afectiva del individuo consciente de estar unido a realidades suprasensibles o a fuerzas que le superan. Estas experiencias de lo sagrado, religioso o espiritual se concibe desde entonces como el fundamento mismo de lo religioso y se refiere al sentimiento individual antes de inscribirse en un marco colectivo, es decir, en la religión. Para Lenoy, además, lo sagrado es algo más universal y más arcaica que la búsqueda espiritual, que sería un fenómeno históricamente posterior.
Citado a Otto, define lo sagrado o lo santo como una mezcla de espanto y veneración ante el mundo, una experiencia de la inmensidad del cosmos que genera una conmoción en la persona. Según Lenoy, la búsqueda espiritual tiene ya más que ver con la elaboración intelectual e intento de una respuesta al enigma de la existencia, y se relaciona con procesos individuales, mientras que lo sagrado es individual y colectivo a un tiempo. Desde esta perspectiva, la religión aparece como una construcción social que ritualiza, codifica e institucionaliza lo sagrado. La religión es un intento de domesticar, organizar y hacer inteligible lo sagrado, creando un poderoso vínculo social entre los individuos. Religa verticalmente a estos son lo trascendente, la fuente invisible de lo sagrado, pero también religa horizontalmente a los individuos entre sí, creando un vínculo social en la comunidad. Es precisamente en la experiencia individual donde hallamos al sujeto religioso moderno, que se define por su autonomía, su vinculación a la conciencia y a la libertad personal. Este tránsito de la religión a lo religioso, así como a la religiosidad en plural, se inserta en el pluralismo cultural que permite la continua exploración de sentido y realización al individuo. El sujeto religioso moderno es pues un individuo que reivindica en la creencia en diferentes niveles de la realidad, que define lo religioso como vivencia espiritual de lo sagrado. La nueva era es la cara más visible de esta espiritualidad, o de esta nueva religiosidad, que también ha sido identificada en el seno de los nuevos movimientos religiosos, pero en ella han tenido un gran impacto también disciplinas como la psicología analítica de Jung y von Franz, la psicología arquetipal de Hillman y Harpur, o la psicología transpersonal de Grof, Maulus, Jung, y que tendría bastantes similitudes con la noción oriental del Tao. Aparece como una totalidad psicofísico-espiritual, con lo que se conecta la búsqueda individual, la cual persigue el ansiado reencuentro con el ser, sinónimo pues de la crucial religación entre el individuo y la fuente primordial de lo sagrado. La New Age aparece como la explicitación contemporánea más típica de la religiosidad alternativa holística, acorde con esa opción privada de lo religioso, pero no la agota. Merlo la valora como una amplia confluencia de diversos movimientos donde aparece a un tiempo la huella de tradiciones orientales, movimientos sincréticos, holística, disciplina psicoterapéutica y nuevos paradigmas científicos. Lenoy del reencartamiento del mundo, sino como uno de sus momentos álgidos, una de sus cristalizaciones, que tendría como símbolo uno de sus libros fetiche, La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, publicado en 1980. Lenoy insiste además en una superación o evolución de la nueva era de los años 60, 70 y 80, con la aparición de nuevas sensibilidades espirituales en el último cuarto del siglo, que dejan entrever nuevas formas en el seno de esta amplia corriente secular de religiosidad alternativa. Insistimos pues en que la situación de la neorreligiosidad contemporánea no es una anomalía ni un síntoma del fracaso de la modernidad, entendida como un vasto proceso de su secularización finalmente no consumado, sino un momento específico de la modernidad, una acentuación de sus características fundamentales, que son la razón crítica, el individualismo, la diferencia funcional y la reflexividad.
Se trata, por tanto, de entender la espiritualidad o el camino espiritual enfatizado en la búsqueda del autoconocimiento y del autoperfeccionamiento, de manera que no se refiere solamente a la reestructuración del campo propiamente religioso, sino que también abarca campos como la psicología y la medicina, en un movimiento en que los nuevos significados, estilos de vida, autoridades, capacidades, etc., están en proceso de legitimación. De manera que el menor peso de los cultos históricos e institucionalizados corre paralela a la aparición de nuevos movimientos espirituales que se han apoderado del terreno perdido por el cristianismo tradicional. Esto nos sitúa ante nuevas subculturas espirituales que a partir de la experiencia propia proliferan y se articulan en infinidad de grupos. En esta extensión hacia cultos y prácticas sin iglesia han proliferado nuevos términos para dar cabida a las nuevas manifestaciones del fenómeno religioso. Religiones no teístas, nebulosa místico-esotérica, entre otras, aunque una mayoría de autores se refieren al movimiento o a los movimientos de la nueva era que se caracterizan por su visión compartida de la naturaleza humana y por su aspiración a una nueva era de paz y de iluminación. También se caracterizan estas fuerzas como corrientes psicoespirituales, movimientos del despertar de conciencia o simplemente nueva conciencia, entendida como un fenómeno emergente en el que no solo se cuestionan los principios básicos de las religiones establecidas, sino que engloba además un gran número de movimientos culturales, creativos y experimentación que proponen nuevos estilos de vida. En todo caso, también hay aportaciones como las de Roy, que sostiene que los propios procesos de desterritorialización asociados a la globalización han producido que la propia religión haya ido desligándose de sus raíces culturales, de forma que cada vez más proliferan formas religiosas híbridas que beben de distintas fuentes sin necesidad de asumir sus propias raíces culturales. Esta religión sin cultura, que Roy etiqueta como santa ignorancia, pero que quizás habría que reinterpretar como religión vinculada a una nueva cultura global, prolifera en un contexto de mercantilización y bricolaje de lo religioso y supone un cambio de contexto a tener en cuenta para entender la nueva formulación de lo espiritual. Todo ello ocurre efectivamente en un contexto de intensa globalización cultural que explicaría la progresión de lo que hemos dado en llamar la conexión trascendente, en la que confluyen globalidad, espiritualidad y humanidad. Así, aunque ya hace milenios que las tradiciones místicas destacaban la centralidad vital de la interconexión e interdependencia, y aunque dicha centralidad solo tardíamente ha empezado a ser descubierta por la ciencia, fundamentalmente la física y la psicología, en la primera mitad del siglo XX, la intensificación de los procesos de globalización social en la segunda mitad del siglo XX, si bien eran también seculares, ha hecho que la interconexión e interdependencia entre los seres humanos se hayan convertido en los principales temas de las sociedades complejas. De este modo, lo que comenzó en el plano espiritual y místico acaba manifestándose en el plano material y social, como lo demuestra la progresiva y acelerada reedificación del mundo. Y es esta constatación encadenada la conectividad de conectividades místicas, físicas, psíquicas y social, lo que acaba generando, aunque también puede intervenir otros factores, la activación de una nueva espiritualidad cosmopolita.
lo cual es como decir que el desarrollo de una espiritualidad global acaba potenciando una globalización espiritual, coincidente por otra parte con la propia esencia del misticismo, que necesariamente al trascender tiempo y espacio es global y universal. La nueva espiritualidad global cosmopolita difiere de las anteriores en que esta última emerge a partir de la conciencia reflexiva derivada tanto de los intensos fenómenos de globalización social como de la conectividad física, biológica y psíquica nacidas con la radicalización de la modernidad. Al tiempo, esa globalización espiritual va emergiendo como el ambiente conectivo último y necesariamente inmaterial del propio proceso de globalización. A esto es a lo que denominamos conexión trascendente, imprescindible desde nuestro punto de vista para entender la expansión e intensificación de las nuevas espiritualidades contemporáneas. En este proceso no podemos perder el cambio de valores que viene gestándose, fundamentalmente en nuestras sociedades occidentales y que ha sido explorado y constatado en diversas investigaciones desde la última década del siglo pasado. Las más divulgadas, seguramente porque no se limitaban a la sociedad americana, han sido los diversos estudios comparativos de la mano de Ronald Inglehart, en los que sostiene que el desarrollo económico se halla vinculado a la existencia de cambios sistemáticos y en cierto sentido predecibles en la cultura y la vida social y política de una comunidad. Se produce pues un giro desde los valores materialistas hacia los valores postmaterialistas, desde la priorización máxima a la seguridad física hacia una mayor relevancia de las pertenencias, la autoexpresión y la calidad de vida. De forma práctica paralela a estas investigaciones, el libro de Cultural Creative, en el que afirmaban que cambian la manera de ver el mundo, significa literalmente cambiar la percepción de la realidad, lo que causa a su vez cambios estrechamente correlacionados de valores, de estilo de vida, de percepción del mundo y de sí mismo, de la manera de pasar el tiempo, de gastar el dinero o de relacionarse. Este cambio profundo es a lo que distintos autores han llamado el despertar o el cambio de conciencia, que se produce cuando cambiamos nuestra percepción de la realidad, Sobre una base de más de 100.000 encuestas, Ray y Anderson muestran la aparición de una nueva e importante subcultura, la cultura creativa, que se ha ido gestando en silencio, sin llamar la atención, sin ser objeto de interés por parte de los medios políticos o de los científicos. Sus protagonistas están dispuestos a romper moldes sociales y a explorar en los distintos campos de la tecnología y del saber, con el fin último de conseguir una vida mejor para todos. Exigen autenticidad en todos los ámbitos de la vida, es decir, concordancia entre lo que se dice, se hace y se cree. Apoyan firmemente a la mujer y su punto de vista. También insisten en tener acceso a una información completa y transparente, etc. De manera que la forma de hacer negocios y la política ya está cambiando, puesto que se estima que solo en Estados Unidos existen 50 millones de personas creativas culturales y en la Unión Europea entre 80 y 90 millones más. Este cambio está protagonizado por corrientes, grupos e individuos que convergen de forma especial con el movimiento ecologista y con los movimientos psicoespirituales que hemos tenido oportunidad de ver en los apartados anteriores, pero también con otros de menor calado social que en conjunto no parecen tener ninguna duda en que el verdadero bienestar no depende de la continua acumulación de posesiones materiales, sino del desarrollo de una vida llena de sentido en un contexto social, cooperativo y en armonía con un entorno natural que mantenga su integridad.
Para Roy Anderson, los individuos que conforman los movimientos del despertar espiritual supondrían casi la mitad de los creativos culturales, tratándose de un grupo social más dirigido al trabajo interno que al trabajo activista, externo o social, aunque su incidencia también estaría generando transformaciones sociales. Así, mientras los movimientos sociopolíticos se orientarían más al polo material, los psicoespirituales lo harían más hacia el polo inmaterial y de valores. Ello tendría consecuencias en las prácticas cotidianas diferentes a las convencionales o propias del sistema de valores más materialistas. De acuerdo con Pillen y en consonancia con estos valores creativos verdaderos, bienestar personal, social y ambiental, desvinculándolo del mundo tener, es decir, que desvincularán nuestra identidad, nuestro sentido del yo, de los bienes materiales de los cuales nunca llegamos a estar saciados, lo cual implicaría basar la autoestima no en el tener, sino en el ser. Como ya en su momento formulara Fromm, desarrollando una identidad más participativa, más fluida y más consciente de nuestra interdependencia con el resto del mundo. El individualismo utilitario y sus valores, dinero, poder, conocimiento científico, desarrollados de la mano del sistema capitalista, no solamente muestran síntomas de claro agotamiento, sino que además de la crisis sistemática en la que nos hayamos sumergidos, ha dejado al sistema completamente desfasado por su incapacidad de reproducirse, es decir, de regenerarse. Los gravísimos problemas ecológicos, el reto energético, el agotamiento de los recursos, la falta de empleo, la deslegitimación política, la falta de valores, el descontento social, etc., hacen ineludible la necesidad de progresar de una sociedad basada en el crecimiento material hacia una sociedad basada en el crecimiento de los valores intangibles y propiamente humanos. Liberarnos de la idolatría del consumo y del crecimiento por el crecimiento requiere transformar el imaginario personal y colectivo, transformar nuestra manera de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos. Para Pillen, los nuevos valores clave que pueden servirnos de brújula en el tránsito son: A. La conciencia planetaria y la revalorización del mundo del ámbito global. B. La relocalización y la participación del ámbito social. Y C. La autorrealización y el fluir del ámbito personal. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muy interesante. Y ya más acercándose a lo que es el despertar de conciencia. El entender que somos seres espirituales, no seres materiales, y que debemos estar más inmersos en el ser interior que en lo exterior. De esta forma llegamos al fin de semana, deseándoles un feliz fin de semana, que la pasen bien, que compartan, como siempre les digo, que compartan paseos bonitos en complicidad con la naturaleza, que compartan con los niños mucho, que es importante, y con las mascotas, porque las mascotas se han integrado a la sociedad. Sin más, recuerden orar, hablar con Dios, o como ustedes lo quieran llamar, y como les digo siempre, en donde ustedes se sientan mejor. No necesariamente tiene que ser en una iglesia. Ustedes escogen el sitio y Dios los va a escuchar. Y de verdad los va a ayudar y se van a poder conectar con Él. Sin más, como siempre, me despido diciéndoles que los amo, los bendigo, los respeto y les sigo dando gracias a Dios por permitirme estar en contacto con ustedes a través de esta pantalla. Gracias, infinitamente gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, buenas tardes. Un inmenso abrazo para todos. Y que les llegue como si estoy ahí al lado de ustedes, de cada uno de ustedes.
dándole este inmenso abrazo. Los amo.